En el terreno de las condecoraciones hemos visto de todo, desde las que son obligatorias y memorables, como las 3 que le impuso Duque a Petro una vez llegó a la presidencia, pero también hemos observado condecoraciones inmerecidas, o por lo menos cuestionadas, como las que el mismo Duque le impuso en el último acto de gobierno a varios de sus funcionarios, entre ellos el investigado Pierre García. Hoy imputado por la Fiscalía por presuntos actos de corrupción con dineros públicos del Departamento de Prosperidad Social, DPS. Duque le impuso a Pierre García la Orden Nacional al Mérito de Gran Oficial, un reconocimiento que pocos ciudadanos logran obtener. Por lo anterior, podríamos decir que así como hay reconocimientos dudosos, también hay unos que francamente se quedan cortos ante la valentía de las personas, que no solo van más allá del deber, sino de la vida, y que además dejan un legado tan importante que reconocerlos es justo y merecido. Por esta razón, la condecoración a varios exmagistrados de la Corte Suprema que con valentía afrontaron una de las etapas más duras de la historia de Colombia nos invita a reflexionar a partir de entender la gravedad de las chuzadas y del agravio a la justicia, que aunque todos sabemos tiene muchas falencias y vive una crisis de confiabilidad, también es cierto que los valientes y honestos hablan con sus actos y transparencia, porque en su momento las cosas no fueron fáciles y de no haber actuado correctamente a lo mejor la historia sería muy diferente. Así que para dimensionar la situación revivamos ese entorno muy delicado para el país de la mano de Señal Investigativa. En el siguiente reportaje hacemos un recuento de esa historia que hoy revive tras un fallo de la Corte Suprema de Justicia en contra de 2 altos exfuncionarios del gobierno de Álvaro Uribe. Este es el documento de 104 páginas en el que Rosa Elena Suárez, conjuez de la Corte Suprema de Justicia, expuso los argumentos con los que ratificó esta semana la condena de 5 años y 3 meses de prisión a 2 cercanos exfuncionarios del expresidente Álvaro Uribe Vélez: César Mauricio Velázquez Osa y Edmundo del Castillo Restrepo, secretario de Prensa y secretario jurídico de Presidencia respectivamente. Estuvieron durante su segundo mandato. ¿Yo acaso los desplacé? La Sala entonces confirmó la sentencia de condena contra César Mauricio Velázquez y Edmundo del Castillo por el delito de concierto para delinquir. Los elementos probatorios demostraron su participación activa en el esquema organizado desde la Presidencia de la República y el DAS para desprestigiar a la Corte Suprema de Justicia y a otros opositores del gobierno. La defensa de Edmundo del Castillo recusó el 28 de octubre pasado a la conjuez ponente. Sin embargo, 20 días después, el 18 de noviembre, la Sala de Conjueces declaró infundada la recusación propuesta. El fallo de fondo se dio por solicitud de la defensa. La Sala encontró que los argumentos esgrimidos por los impugnantes no logran demostrar yerros atribuidos al tribunal, que por primera vez halló penalmente responsables de la conducta de concierto para delinquir a los enjuiciados César Mauricio Velázquez y Edmundo del Castillo Restrepo, razón para que el fallo condenatorio sea confirmado. El 6 de septiembre de 2021, el magistrado Dagoberto Hernández del Tribunal Superior de Bogotá revocó la decisión de absolución que había emitido el juez 56 penal del circuito de Bogotá, Manuel José Pulido Bravo, el 12 de julio de 2021 y los declaró penalmente responsables del delito de concierto para delinquir. Del Castillo y Velázquez fueron imputados a finales del año 2015 y acusados el 3 de junio de 2016. Se señala que funcionarios del DAS, en colaboración con César Mauricio Velázquez y Edmundo del Castillo, desde la Presidencia de la República, formaron parte de una empresa criminal destinada a desacreditar a la Corte Suprema de Justicia y a Yidis Medina Padilla. Esto se logró mediante la recopilación y difusión mediática de información dañina e incluso falsa con el objetivo de atacar la imagen, el prestigio y la credibilidad de las víctimas.
Según se expone en el fallo, entre 2007 y 2008, varios funcionarios de alto rango de la presidencia de la República, del círculo cercano del entonces presidente Álvaro Uribe, concertaron acciones ilícitas con otros empleados de menor nivel adscritos al extinto Departamento de Seguridad DAS y a la Unidad de Análisis e Información Financiera UIAF, con el fin de perseguir y desacreditar a los opositores del gobierno Uribe. Pero queda un vacío. El objetivo más importante era la Corte Suprema de Justicia, principalmente por las investigaciones que ésta adelantaba contra varios políticos del partido del gobierno vinculados al paramilitarismo. También dirigieron sus ataques contra algunos de sus magistrados auxiliares y la excongresista Gidis Medina, quien había delatado la compra de la reelección del presidente Álvaro Uribe en el Congreso, por lo que fue condenada. Era mi voto decisivo en la Comisión Primera Constitucional para que se pudiera cambiar la constitución política de Colombia a favor del presidente Álvaro Uribe. Yo no aspiro a la reelección para que Colombia se estanque, ni abandonar lo bueno, ni estancar el país, ni bandazos, ni estancamiento. Nosotros cometimos el error de cambiar la constitución política, lo reconocemos, yo ya lo pagué. El denominado Proyecto Escalera habría surgido de una reunión que se realizó en septiembre de 2007 en el Club Metropolitan de Bogotá. Participaron Bernardo Moreno Villegas, entonces director del Departamento Administrativo de la Presidencia DAPRE, María del Pilar Hurtado y Fernando Tavares Molina, quienes ejercían como directora general y director de inteligencia del DAS respectivamente. Allí, según la Corte Suprema, se cocinó un pacto delictivo correspondiente al delito de concierto para delinquir. Se pudo establecer que en ese club, Moreno, hombre de confianza de Uribe en ese entonces, le exigió a los funcionarios del DAS la realización de labores de inteligencia contra la Corte Suprema. Se destinó un amplio personal y recursos logísticos bajo aparente contexto de legalidad. Se activaron ciclos de inteligencia por parte del DAS, la UIAF, y el objetivo era identificar el origen de los fondos que habían financiado un vuelo charter usado por magistrados en el año 2006 para asistir a un homenaje al doctor Yesid Ramírez Bastidas en la ciudad de Neiva. El DAPRE buscaba establecer si esos recursos estaban vinculados con personas como Giorgio Sale o Asensio Reyes o relacionados con narcotráfico y lavado de activos. Rápidamente se infiltraron fuentes humanas, se introdujeron equipos ilegales de escucha y se obtuvieron copias de los procesos que allí se adelantaban. Se registraron varios episodios. Albaluz Flores, hoy conocida como La Mata Jari y cuyo alias era Samantha, recibió órdenes, supuestamente desde el DAS, de infiltrar a la Corte. Flores fingió ser una distribuidora de productos naturales y logró acceder a un suboficial de la policía, que luego sería el escolta de Iván Velázquez, el magistrado auxiliar que lideraba las investigaciones de la parapolítica y hoy ministro de Defensa. Simultáneamente, se habría establecido una alianza entre funcionarios del DAS, la Presidencia de la República, paramilitares y sus abogados para conspirar contra miembros de la Comisión Investigativa de la Parapolítica de la Corte Suprema de Justicia. Entre los afectados se encontraba el magistrado auxiliar Iván Velázquez, quien fue falsamente acusado de ofrecer beneficios a desmovilizados a cambio de declaraciones que incriminaban al entonces presidente de la República. Estas acusaciones dieron origen a otros casos. Flores coordinó las actividades, pero fue Blanca Maldonado, la señora de los tintos, con 18 años de trabajo en la Corte Suprema, quien grabó ilegalmente las sesiones de los magistrados. Ella le contó a las autoridades cómo la contactaron. Estando yo en mis labores, alistándome para ir a la sala plena, llegó el señor David García, que ya lo conocía con anterioridad y ocupaba el cargo de escolta del doctor magistrado Javier Zapata, y me hizo una pregunta. En la corte todo el mundo me conocía como Chiqui. Me dijo: Chiqui, ¿usted por quién votó? Le dije que por el doctor Álvaro Uribe. Entonces él me dijo que sí quería trabajar con él. Le entendí que sí quería trabajar para el doctor Uribe. Me quedé mirándole y fruncí el ceño. Y me fui a llevar unos tintos que tenía que llevar.
Cuando regresé, él todavía me estaba esperando, entonces me preguntó que cuánto ganaba. Le contesté que ganaba 700.000 pesos, entonces él me dijo que si yo decidía colaborar, me iban a pagar más o menos el doble. Le pregunté qué tenía que hacer yo y él me dijo que contar todo lo que escuchara en la sala plena y todo lo que le oyera a los magistrados. Entonces yo le dije, bueno, me dijo que me iba a poner en contacto con la persona que me iba a indicar y explicar bien lo que yo tenía que hacer. La empleada de la corte se reunió a los pocos días con la Mata Hari y por órdenes de ella logró introducir en la corte lo que ella llamó un aparatejo como de 4 centímetros de color negro, cuadradito, que tenía un botón rojo. Era una grabadora. Según manifestaron los testigos, tanto del DAS como de la UIAF, a finales de 2007 se inició el trabajo que más adelante se conoció como el escándalo de las chuzadas. Si el gobierno ordenara el espionaje ilegal, tendría que ir a la cárcel, empezando por el presidente de la República. Esculcaron hasta la saciedad la vida de los magistrados para ver si tenían vínculos con narcotraficantes y podían responder a las investigaciones de parapolítica con esa estrategia. La Casa de Nariño no solo era la destinataria de los seguimientos e interceptaciones ilegales, sino también que dirigía, direccionaba o manipulaba tales seguimientos y tales chuzadas, como se le denomina. Un presidente que es frentero, que se ha mantenido en permanente discusión, no necesita procedimientos turbios. No fue simplemente una apariencia, comprobamos que evidentemente nos estaban interceptando los teléfonos, nos estaban siguiendo, nos estaban amenazando. César Julio Valencia Copete, expresidente de la Corte Suprema y quien fue una de las tantas víctimas que reconoció la justicia, habló esta semana en Raya con la periodista Cecilia Orozco. Hay, como usted lo dice, no solamente eran ellos dos, ellos fueron los últimos condenados, no sé si hay más juicios pendientes, pero era todo un círculo muy cercano al presidente el que estaba haciendo eso, entre otros, pues actriz principal, protagonista principal de todo ese complot era quien era directora del DAS, del Departamento de Inteligencia, María del Pilar Hurtado. Ella fue condenada en 2015, entiendo que a 14 años fue la que mayor condena recibió. Y ella, a su vez, recibía instrucciones del secretario general de la presidencia, Bernardo Moreno, quien también estuvo condenado. Así que lo que le quiero es preguntar, todo ese círculo se comprobó, usted recuerda como presidente de la Corte Suprema, usted recibía toda la presión, se comprobó en esta sentencia y en otras, o no, que todo ese círculo estaba organizando el complot contra ustedes. Sí, fue un concierto. Fue un acuerdo de voluntades común, eso lo dice la sentencia. Voy a utilizar palabras, repito, no mías para que quede más claro, fue una empresa criminal, una organización criminal. Y yo lo digo sin eufemismo porque la Corte utiliza grupo, asociación, fue toda una banda que se montó alrededor para varios fines, entre ellos el central, el fundamental, lo dice la sentencia, fue desprestigiar a la Corte en su vida personal, a desprestigiarlo desde el punto de vista financiero. Acuérdese, Cecilia, que ahí también estuvo metida la UIAF. La UIAF, la Unidad de Análisis Financiero, sí. Ahí estuvo metida, ahí están citadas las personas que fueron, ahí fueron 2 funcionarios y estuvo vinculado el director de esa agencia del Estado también. La información que ilegalmente se obtuvo en la Corte se divulgaba en reuniones que se realizaron en la propia Casa de Nariño. Los datos se alojaron en 3 carpetas llamadas Paseo 1, Paseo 2 y Paseo 3. La primera reunión documentada se dio el 21 de abril
abril de 2008. El entonces subdirector del DAS entregó copias de los informes al famoso asesor de Uribe, José Obdulio Gaviria, y a César Mauricio Velázquez, el secretario de prensa del presidente. La segunda reunión ocurrió el 24 de abril de 2008. Participaron Bernardo Moreno, Jorge Mario Itzman, José Obdulio Gaviria, María del Pilar Hurtado y Edmundo del Castillo Restrepo, entre otros. La tercera se dio al día siguiente, 25 de abril de 2008. En la investigación se logró establecer que parte de la información ilegalmente obtenida fue filtrada a varios medios de comunicación. De hecho, probó la Corte Suprema que uno de los informes reservados llegó a manos de la periodista española Salud Hernández Mora. El artículo se llamó La paja en el ojo ajeno, cuyo propósito era desacreditar a la Corte Suprema de Justicia. Revista Semana, por su parte, conoció unos audios que estaban en cassettes y publicó un texto titulado El mecenas de la justicia. La reciente sentencia destaca un episodio en particular. En ese contexto, la periodista Gloria Congote, autora de uno de los artículos y entonces trabajadora de la revista Semana, devolvió el material utilizado a Edmundo del Castillo. Para ello, este último envió a su asistente, Jimena Paternina, a recogerlo en las oficinas del medio. Del año 2004, el 1 de abril de 2008, Noticias 1 publicó una entrevista donde Yidis Medina afirmó que se le ofrecieron prebendas para que apoyara la reelección del presidente Álvaro Uribe Vélez. Los cargos negociados concretamente fueron 3. El SENA regional, el Seguro Social, la Red de Solidaridad. Dice que además el presidente le ofreció que le daría un consulado cuando el ruido de la reelección pasara. No, un consulado ofreció el presidente, pero para después. ¿Qué te dijo el presidente? Que podía ayudar con un consulado, pero para después. Porque ahorita no. Las afirmaciones de la excongresista, dijo uno de los testigos del caso de las chuzadas, desencadenaron una solicitud explícita proveniente de la Presidencia de la República dirigida a perjudicar y a enlodar a Yidis Medina. En respuesta, el DAS activó un ciclo de inteligencia ilegítimo cuyo propósito era, comillas, perjudicar lo más posible a Yidis Medina y beneficiar a Teodolindo Avendaño. Para ello, cierro comillas, realizaron diversas operaciones destinadas a recopilar información incriminatoria contra Medina. Estos datos fueron condensados en el dossier que se remitió a César Mauricio Velázquez mediante un sistema denominado La Valija. Elaboraron entonces una carpeta especial para ella. Pretendían vincularla con grupos guerrilleros. Obtuvieron bajo presión el testimonio de un primo de Yidis Medina, quien fue trasladado primero a Bucaramanga y luego a Bogotá. El propio Edmundo del Castillo lo preparó, lo condujo en su vehículo y lo acompañó hasta la fiscalía para que declarara y la incriminara. Dicha versión resultó ser falsa y fue presentada en el programa La Noche de RCN. Ninguno de los dos condenados ha estado tras las rejas. La Corte Suprema dispuso que Edmundo del Castillo esté en prisión domiciliaria. César Mauricio Velázquez está prófugo, según fuentes judiciales, viviendo en Roma, Italia, donde vive desde que estuvo entre 2010 y 2012 como embajador de Colombia ante la Santa Sede. El tribunal emitió orden de captura en su contra y se espera que antes de terminar el año, la Interpol pueda hacer efectivo su traslado a Colombia para que purgue en la cárcel la pena de 5 años y 3 meses de prisión. Por toda la maraña de acontecimientos ya expuestos, el reconocimiento hecho por el presidente Petro tiene un especial toque de humildad y transparencia que trasciende el poder y la misma política. El peor crimen contra la humanidad cometida en la América toda contemporánea en nuestras propias tierras. Pueden haber crímenes atrás peores, pero América, desde el Alaska hasta la Patagonia, en los últimos 40 años no ha visto un crimen tan atroz como ese de condenar sin juicio a miles de jóvenes, 6.402, dice la Justicia Especial para la Paz, asesinados solo por comerse un pollo o recibir una lata de las tantos que se dan, que no son estas, o ascender y ganar unos puntos en las calificaciones de generales
que ordenaban bajas por doquier, no importa cómo, una seguridad de la muerte. Ninguna seguridad se puede afincar sobre la muerte porque es todo su contrario, es la inseguridad total de la vida humana. Ejercida esa inseguridad desde el poder, que es lo peor. Esa fase de la historia ustedes la juzgaron. En una de sus facetas que yo me atrevía a iniciar desde otro ámbito que fue la vida parlamentaria, que es lo que he venido llamando ahora la gobernanza paramilitar. Se puede matar tanta gente desde el poder porque el crimen está en el poder. Y este es un tema que me gustaría un poco dejar ahí en la discusión, porque mucho se ha hablado de la independencia de la prensa, que por aquella época, a pesar de algunas excepciones, estaba bastante silenciada. La prensa tiene un principio liberal, democrático, construido en Estados Unidos, la prensa libre que reza que debe ser independiente del poder. Y yo creo que en esa frase, independencia del poder, es que hoy podemos discutir lo lejos que estamos de ello o la posibilidad de construirla. Independencia del poder, ¿cómo es el poder hoy? Porque en los tiempos de los norteamericanos revolucionarios que formaron su país en fines del siglo XVIII, el poder era el Estado. Eso decían los filósofos de aquel entonces. El Leviatán, recuerdo el libro, se veía como un gran monstruo que podía devorar al ser humano, una especie de totalitarismo que presumían ya que podía acontecer, como efectivamente aconteció, o un Estado que pudiera ayudar en la construcción, le decían democracia, de la libertad, la igualdad de los seres humanos. En ese entonces no llegaban a pronunciar la palabra mujer, como ya hemos visto. Independencia del Estado era más o menos, independencia del poder político era más o menos la concepción. Hoy no sirve. Lo primero que tendríamos que preguntarnos es dónde está el poder, porque yo lo busco por todas las rendijas de este palacio y no lo encuentro. Aquí se toman decisiones y no se pueden aplicar. Hay otros mecanismos de poder que le quitan la fuerza. Podría poner un ejemplo concreto, pero creo que no es el momento. Pero solo fíjense en la historia reciente de las tarifas de energía eléctrica, que golpean a tantos millones de colombianos y que son un obstáculo del desarrollo económico. Podríamos mirar dónde es que se están realmente construyendo las tarifas de la energía eléctrica en Colombia. Y encontraríamos que no se construyen aquí, ni siquiera en el recinto de la Comisión Reguladora de Energía y Gas, que constitucionalmente se le asignó como el espacio para definir tarifas bajo el concepto de la libre competencia, sino que no se encuentra el espacio visible. Es invisible el poder. Y no es público, es privado. Es un oligopolio, aprendí en mi universidad en el externado, es un oligopolio que fija el precio y coloca las instituciones políticas a su servicio para que simplemente se firme la decisión ya tomada. Esto podríamos verlo en muchos casos, pero el poder político ya no tiene el poder. Los grandes poderes del mundo no son políticos, lo vemos todas las veces que hay una COP, cuando se trata de decidir sobre el peor problema que hoy tiene la humanidad, que afecta su sobrevivencia al extremo, a punto de que hablan de la extinción integral de la civilización y de la humanidad como especie, que es la crisis climática, promovido por una concentración matemática de partículas, moléculas de CO2 en la atmósfera. ¿Por qué no estamos tomando decisiones los jefes de Estado del mundo, incluidos los más poderosos? Van 30 COPs, todo el resultado final de las COPs es no se pudo, no se pudo, no se pudo. Hasta la próxima. La próxima será en el Amazonas, donde desemboca torrentoso el río Amazonas, allá en Belén de Pará, con un antecedente aquí en nuestra explosión de biodiversidad, que es
el litoral pacífico, pero no se toman las decisiones y nos estamos muriendo literalmente, como especie, no como individuos, que obviamente lo estamos, sino como especie. Por primera vez la humanidad llega a un momento de su historia, cualquiera que han sido sus años de centenares de miles o quizás millones, en donde se enfrenta a su propia extinción. En el más alto nivel del consumo, en el más alto nivel de la riqueza, en el más alto nivel económico, precisamente cuando va a voltear el siguiente paso se encuentra con un abismo. Hasta aquí llegamos. ¿Y quién toma las decisiones? No es el poder político. Y esa es la demostración mayor de que la frase revolucionaria de los norteamericanos ya no se aplica. No hay prensa independiente ante el poder. No hay ramas públicas independientes ante el poder. El poder es el poder económico, no el poder político. Y entonces, ¿quiénes son los dueños de la prensa? Todo lo contrario de lo que pensó el revolucionario norteamericano. Si el dueño de la prensa es el mayor rico, el rico de Epulón, diría la Biblia, pues no hay independencia. Y si la política está al servicio del interés del rico de Epulón, no hay independencia. Y si las ramas diferentes, como el Congreso, el Poder Judicial o el Ejecutivo aquí, son serviles al gran Epulón, no hay independencia, no hay democracia. Los principios liberales o democráticos o más allá no existen. Si gana el rico Epulón, y en el caso colombiano el rico Epulón estaba armado porque su riqueza deriva de la cocaína y otras fuentes ilícitas que se ha apropiado de instituciones o de personas porque no ha logrado la labor completa, menos mal, ustedes mismos lo demostraron. En un poco mi radicalidad política yo hubiera dicho un narcoestado es lo que tenemos. Un estado al servicio del narcotráfico, aquí no hay nada más que hacer que reemplazarlo completamente. Pero la Corte Suprema de aquel entonces, en medio de la desesperanza, en medio de la sangre derramada de jóvenes que no sabían ni por qué derramaban su sangre, prendieron la vela de la esperanza. Vela o como quieramos, la luz de la esperanza nos mueve a la acción. Dice el filósofo coreano, cuyo nombre no me atrevo a repetir porque siempre se me olvida, que no es coreano sino alemán. Pero ahí su último libro es La dialéctica. ¿Cómo es? Eso, bueno. Usted me regaló el libro, ¿no? La dialéctica entre esperanza y desesperanza. Esperanza que no hay que confundir con el falso optimismo. Es que nos hace actuar. La esperanza nos hace actuar en la peor de las dificultades. Lo he visto en mi propia existencia, porque a mí me ha tocado moverme entre el fango de la sociedad, que casi nadie quisiera vivir, y yo lo he vivido porque me tocó y porque quise, y porque de ahí aprendí cómo construir cambios sociales, transformaciones, multitudes. Si no se conoce el fango donde nace la multitud de Colombia, no se construye una multitud. No es desde... Bueno, no voy a hacer la crítica. El hecho de que la Corte Suprema de aquel entonces haya levantado la luz de la esperanza es por lo cual yo soy presidente. Así ninguno de ustedes haya votado por mí, eso no importa. Porque lo que hicieron fue crecer una luz de esperanza en la sociedad, sobre todo en una juventud muy niña quizás en ese momento, que empezó a despercudirse. ¿Esto qué es? ¿Cómo así que matan jóvenes? ¿Cómo así que en el barrio del lado la señora está llorando porque su hijo era albañil y no apareció? ¿Cómo así que se llevan a la niña al CAI y la violan? ¿Cómo así que mientras persiguen a quien tenga en el bolsillo algún tipo de papeleta con alguna sustancia prohibida, las fotos de la prensa dicen
que los senadores son financiados por el dinero del narcotráfico o aparecen abrazados con él. ¿Cómo así que los narcotraficantes son funcionarios públicos? ¿Cómo así que ordenan al ejército? ¿Cómo así que le dan órdenes a las armas públicas? ¿Cómo así que tienen senadores y congresistas? ¿Cómo así que un señor como Mancuso, al cual le he dado la mano ahora, pudo decir de frente que el 35% del Senado era y respondía a él que era narcotraficante y paramilitar? ¿Y cómo así que cuando se hace la investigación judicial resulta que es cierto? ¿Qué fue lo que ustedes hicieron? No era una frase soberbia de alguien que creía que tenía todo el poder y terminó extraditado y traicionado en los Estados Unidos, sino que era cierto. Y entonces, ¿qué clase de Estado es ese? La gobernanza paramilitar no podía producir sino un genocidio. Y como la palabra genocidio, tipificada jurídicamente a nivel internacional, es tan difícil que ni podemos decir aún hoy, según ellos, que en Gaza no hay un genocidio a pesar de 20.000 bebés muertos. Pues más difícil en Colombia, pero en Colombia hemos tenido, según la Comisión de la Verdad, y si contamos desde el 9 de abril del 48, 700.000 asesinados. Yo le llamo a eso genocidio. He querido frenar la conmemoración, la solicitud de perdón del Estado colombiano, que me toca hacer a mí, por sentencia judicial de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, pedir perdón por la muerte de miles de militantes de la Unión Patriótica, ninguno armado, frente a sus hijos, porque hubo una alianza entre el narcotráfico y la clase política en la cúspide del Estado colombiano para acabar con ese partido porque no les gustaba cómo pensaban. Algunos se volvieron a armar. Iván Márquez, del que tanto hablamos hoy, era un militante de la Unión Patriótica. Se le puede, no solo un militante, era un parlamentario de la Unión Patriótica que paseaba por aquí en los pasillos. Podemos criticarlo por el camino que escogió 2 veces, porque fue a las armas en aquella época, porque después, de acuerdo al entrampamiento de la paz, volvió a las armas y hoy prácticamente no existe como persona. Pues se puede criticar, pero hay unos hechos detrás. Esa ambivalencia colombiana para construir una paz de verdad y traicionarla permanentemente. ¿Cómo es posible que después de expedida la Constitución del 91 lo que tengamos en los tiempos de la Corte Suprema que ustedes ejercieron allí una gobernanza paramilitar? ¿Está ordenada en la Constitución? No. La Constitución habla de un Estado social de derecho. ¿Cómo puede haber un país cuya Constitución habla de un Estado social de derecho que busca la justicia social, la libertad y la igualdad, y una realidad que es una gobernanza paramilitar que mata decenas de miles de personas? Desde el poder y desde el Estado. Una contradicción total que llevaría a la desesperanza cualquier pueblo si no hubiera las opciones de prender las luces de la esperanza. Quizá yo sea eso en este momento todavía, una esperanza. Por mí votaron por eso. Trataré de hacerle honor a esa decisión del pueblo de verme como una esperanza. Pero lo que sí sé es que ustedes no simplemente parecen una esperanza, sino que prendieron la luz. Al no dejarse arrodillar, al no dejarse atemorizar, miedo supongo que tuvieron, pero no los paralizó. Al no dejar que la justicia se ensuciara, como muchas veces ha sucedido, al no dejar que la mentira cundiera a través de los medios de comunicación en la sociedad, a pesar de todo y contra la corriente. Navegar contra la corriente es difícil, pero quienes tienen principios saben navegar, hombres y mujeres. Por saber navegar contra la corriente yo quise traerlos aquí. Esta condecoración no es respondiendo a otras. Hace meses la propusimos.
Y yo he querido que cuando proponga una condecoración es porque esa persona realmente ayudó como individuo en su vida, hombre o mujer, a aprender la esperanza en Colombia. Se la quise entregar al padre Javier Giraldo, pero los jesuitas no reciben condecoraciones. Creo que es una persona que por su vida al servicio de los derechos de los seres humanos más humildes se la merece. Ahora quiero entregársela a la mamá de un joven que asesinaron aquí cerca, Dylan, porque al asesino lo condenaron prácticamente a nada por ser miembro del Estado. Y yo creo que el Estado no tiene por qué insultar varias veces a la madre de un hijo asesinado por las balas oficiales y reconocer esa impunidad, sino al contrario, mostrarla. La madre de Dylan, que nos ha acompañado en algunas ocasiones, debe recibir la Cruz de Boyacá en honor a ella y a su hijo. El uno por ser rebelde y la otra porque no acepta la injusticia y la impunidad. Y ustedes ahora reciben esa medalla con sus compañeros que fueron de sala, etcétera, con las trapitecias que tuvo que ocurrir. En ese entonces, con las chuzadas, con las persecuciones, con las calumnias, con todo lo que aquel entonces se inventó, que sigue inventándose ahora, porque ustedes pasarán a la historia y porque al recibir esa medalla que es de Bolívar, ustedes se convierten en oficiales de su ejército, que ya no es un ejército popular armado, sino quizás un ejército de Quijotes, invencible, quizás un ejército de la vida, desarmado pero con muchísima energía. Ustedes prendieron vida en Colombia. Gracias, muy amables por haberme escuchado. Gracias por hacer parte de la comunidad Magenta Radio. Si te gustó el video, por favor compártelo, comenta y por supuesto darle like. Nos vemos en el siguiente video.